Fíjense que habíamos estado hablando de, y lo hemos repetido muchas veces aquí en Resentidos, que la oposición, lo que llamamos la oposición, lo que llamamos esa representación política del régimen salinista neoliberal, está apostando ya no a ganar la presidencia de la República. Yo no sé si en algún momento hubo algunos que pensaron que sí se podía ganar la presidencia de la República con el lanzamiento de Xóchitl. Yo no sé si algunos de verdad lo pensaron y creyeron que les iba a hacer el milagro. Ya ves que decía Fox y Guadalupe Loaesa que era el milagro, ¿no? Casi como el de la Virgen. De hecho, Guadalupe Loaesa hace una comparación con la aparición, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe, y dice que así, en los momentos en los que veía que todo estaba destruido y que no había esperanza, apareció como la Virgen de Guadalupe, haciendo alusión al asalto mediático, más que nada, de Xóchitl Gálvez, ¿no?, como candidata o representante a la presidencia de la República por parte de este régimen. Entonces, yo no sé si algunos sí se lo creyeron, habrá otros que la verdad es que nunca se lo creyeron. Yo me imagino que hay dentro de todos estos de la oposición, hay un grupo que no piensa y nunca ha pensado que Xóchitl tenía posibilidades de ganar la presidencia de la República. Pero lo que sí calculan, lo que sí están empeñados y que por eso lanzan toda esta campaña, que yo ya he dicho, la campaña electoral por parte del régimen salinista neoliberal está llevado en dos partes. La primera parte son las acciones del crimen organizado que se están llevando a cabo y que se han estado llevando a cabo en diferentes partes de la República Mexicana, ¿sí? Hay un caso emblemático que me parece interesante que está sucediendo en algunas regiones, en donde el crimen organizado está no solo causando violencia o acciones mediáticas que puedan exagerarse de alguna manera en los medios corporativos, en los medios del gran capital, sino hay muchas veces, fíjense que el Cártel Jalisco Nueva Generación, hay un monólogo específico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es muy interesante, se movió la cámara, permítanme. Es muy interesante el monólogo del Jalisco Nueva Generación, porque hablo de la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación y explico también cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel de transición, es un cártel creado por el sexenio de Calderón y por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es como uno de los brazos más violentos, mejor armados, que por supuesto permitieron Calderón y permitió Enrique Peña Nieto con una intención política, social en el futuro. Hay que acordarse que yo he explicado que ante todo el régimen salinista neoliberal y todos los regímenes que son antidemocráticos, que son neoliberales, ante todo tienen que ser y siempre tienen que ser autoritarios. ¿De qué depende la viabilidad, el funcionamiento, la protección de estos gobiernos antipopulares, entreguistas del ejército? Lo sostiene el ejército, ¿no? La fuerza. Ese es el sostén principal de este régimen. ¿Qué fue lo que sucedió en México? Que lo sostenían, por una parte, por supuesto, el ejército, siempre por órdenes de civiles, eso hay que subrayarlo mucho, y ahora también, después, casi al final del sexenio de Felipe Calderón y en el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, como ya el crimen organizado formaba parte del régimen, que esto sucedió a partir de 2006 con Calderón, entonces crearon al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los brazos más violentos que podían ocupar para sostener su propio régimen, sostener su proyecto político y económico, sostener su negocio con el crimen organizado, con los cárteles de la droga, y por otro lado también iba a funcionar en un futuro
si llegaban a perder el poder por una u otra razón, como sucedió en 2018. Iban a seguir utilizando a este cártel para el negocio, para el transporte, para la fabricación y también para crear violencia y ser un brazo desestabilizador en el momento en el que les fuera arrebatado el poder presidencial, como sucedió en 2018. A ver, este cártel de Jalisco Nueva Generación es un cártel que cumple muchas de las características en el mundo de un cártel perfectamente bien planeado y armado desde las diferentes élites políticas y económicas. ¿A qué me refiero con esto? Es un cártel armado, de los más armados en el país, sin duda que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay otro punto que nos habla de esta estructura muy bien planeada, muy bien estructurada desde las élites políticas y económicas, que tiene que ver que es el cártel más acaudalado del país. La riqueza concentrada, la ganancia concentrada en el cártel Jalisco Nueva Generación en tan poco tiempo es inaudito. Ningún cártel de la droga en nuestro país tuvo tanto poder y tanto dinero y manejó tanto dinero y creó tantas redes políticas empresariales como el cártel Jalisco Nueva Generación. Tal es el caso que todavía ahora no sabemos cuántos empresarios están ligados de manera directa o indirecta con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque la creación de esta red de lavado de dinero y esta red que se armó para que creciera el cártel Jalisco Nueva Generación pasa por la iglesia, pasa por los empresarios, pasa por muchísimos políticos, ¿sí? Entonces, es un cártel creado específicamente para sostener el negocio en los siguientes años del régimen y que en algún momento funcionara como un brazo ejecutor desestabilizador de ese régimen en contra de algún proyecto popular que llegara a nuestro país, como terminó sucediendo justamente en 2018. A ver, habiendo dicho esto, que además, como los vuelvo a repetir, hay un monólogo completo donde hablo de este cártel, ustedes lo pueden buscar en los canales de Sin Censura. Lo que vemos en estos momentos es que este cártel también, fíjense, está siendo uno de los que están provocando todas estas olas de migración, porque hay otro punto también en esto y no les gusta a mis amigas y a mis amigos activistas defensores de la migración. Fíjense que nosotros, cuando se fundó Revolución 3.0, que lo fundó nada más y nada menos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Revolución 3.0 es el único medio que ha fundado el hoy presidente de la República, no fundó ningún otro. Andrés Manuel, el único medio que ha fundado ha sido Revolución 3.0, con Carlos Payán y con Epigmenio Ibarra. Y cuando nosotros estábamos creando, por supuesto, yo era muy joven, más joven que ahora, pero 10 años menos son 10 años menos, ¿está usted de acuerdo? Bueno, el Jonathan, 10 años menos, 10 años menor del que ahora les habla, cuando se empezó a fundar, cuando se empezó a crear el proyecto, parte de los postulados del medio era que era un medio antipeñista, era un medio antineoliberal y era un medio antisistema. Era un medio pro migrante y era un medio que apoyaba la aspiración del proyecto alternativo de nación que en ese momento enarbolaba y comandaba el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca negamos nuestro origen, nunca negamos nuestros pros y nuestros contras. Desde ese momento planteábamos un periodismo, una generación de periodistas que tuviera muy claro cuál era la postura política, económica y social y que de manera honesta lo dijera. O sea, creíamos que este nivel de democratización de los medios nos ayudaría a todo el país a entender por qué se publican ciertas notas y cómo se publican ciertas notas. Era parte esencial de la lucha del movimiento Yo Soy 132, de la democratización de la prensa, de los medios de comunicación, de los medios de información. Tengo autoridad para decir que soy una persona que apoya a los migrantes, soy una persona que tiene autoridad para decir
que como ningún otro medio, Revolución 3.0 ha acompañado el proceso de la migración, no solamente en la frontera, en nuestra frontera, sino documentándola en las diferentes partes del mundo en donde se dan estos movimientos, estos fenómenos, y que analizamos sus causas y analizamos por qué se estaban dando. Y en el caso mexicano siempre fuimos promigrantes, pero una cosa es ser promigrante y otra cosa es taparnos los ojos ante acciones evidentes que están sucediendo. Lo que les puedo decir es que todas estas mareas migrantes, donde estas caravanas que son de miles y miles de personas, están en mucho impulsadas desde el crimen organizado. Y qué cosa tan interesante, específicamente impulsada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ir haciendo estas conexiones porque es importante hacer estas. He hablado siempre del análisis forense. Es muy importante el hacer las conexiones porque no hay coincidencias en la política. No hay coincidencias en la política. Todo tiene una causa. Todo tiene una causa y todo tiene un porqué. No se mueven los hilos de manera automática. No es la generación espontánea. En política eso de la generación espontánea tampoco es una hipótesis real. Lo que sucede es que hay alguien que mueve los hilos. Hay alguien que decide, hay alguien que por sus intereses mueve las fichas de acuerdo al poder que tiene para defender sus propios intereses. Entonces podemos decir que el crimen organizado hoy tiene mucho que ver también en las caravanas migrantes. Tiene mucho que ver con estos movimientos que además los impulsan y por otro lado son ellos los que los secuestran y los que ponen en jaque a los países, en este caso a México. Entonces, una de esas maneras de la campaña es a través del crimen organizado, ¿sí? A través de todo esto de la migración, y podríamos estar viendo en las siguientes semanas más de esto, desaparición masiva de migrantes, el secuestro, ¿no? que hubo en diferentes partes en las últimas semanas, una de ellas muy mediática, que puso a todos en contra del gobierno, y entonces vamos a ir viendo eso. De todo eso es o está planeado por el régimen salinista neoliberal, y lo ejecuta el cártel Jalisco Nueva Generación. Estoy hablando que esta información es una información que la propia inteligencia que hay al interior del gobierno del presidente López Obrador ha detectado que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que provoca toda esta violencia con un objetivo político. No es una invención. Ahí está. Entonces, vemos por un lado la campaña del crimen organizado que se está llevando a cabo y por el otro lado la campaña formal, por decirlo así, que es la campaña institucional dentro de los márgenes democráticos de 3 partidos que deciden unirse, crear una alianza y postular a una persona, que en este caso es Xóchitl Gálvez. Independientemente del origen, de a qué régimen, a qué intereses pertenecen esos partidos, e independientemente de lo que en estos momentos nos estemos burlando o lo que estemos pensando de Xóchitl, están dentro de los márgenes democráticos. Entonces estamos viendo en el país, como además yo creo que nunca lo habíamos visto por parte del régimen salinista neoliberal, una campaña paralela, crimen organizado y las otras dentro de los márgenes legales e institucionales, que es la campaña política de este frente con Xóchitl Gálvez. Entonces, eso hay que tenerlo en la mente. Estamos entrando en un proceso muy complicado porque tenemos campañas paralelas, una completamente en la ilegalidad, nada más y nada menos que está comandada y ejecutada por el crimen organizado. Más ilegal que eso, pues no puede haber, ¿verdad? Más ilegal que eso, no podríamos decirlo. Entonces, peligroso es porque tenemos por ese lado esta campaña violenta que ya se está llevando a cabo y por el otro lado está la campaña política. Podríamos hablar de un tercer elemento, ¿sí? De dos pistas, 2 campañas, una campaña paralela, por decirlo así, aderezado con un ingrediente importantísimo, que es
el ingrediente de los medios de comunicación. En este ingrediente de los medios de comunicación hay una perfecta sincronía de la campaña paralela del crimen organizado y de Xóchitl Gálvez. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación? Pues magnificar